Si es tan de libro, yo lo voy a escribir mañana, insisto, y además voy a explicar 3 conceptos fundamentales que se cumplen al pie de la letra en este gobierno. Pero no voy a hacer un pequeño spoiler. Un pequeñito, si no es fácil leerlo luego. ¿Os acordáis el pobre aquel juez Falcone en Italia, Sí, que hizo el macroproceso contra los mafiosos de Sicilia, ¿no? Que metió 400 y pico condenas en un pispás, o sea, un trabajo ímprobo, un tío, un héroe porque entró en la administración de justicia, entre el marasmo de la administración de justicia y la corrupción mafiosa que había dentro. Y este hombre, que consiguió meter en la cárcel a un montón de mafiosos, algunos los condenó in absentia, o sea que no estaban ya, se habían fugado. Pues este hombre tenía un antagonista, que siempre ocurre, en lo que allí es el Tribunal Supremo, más o menos, para que entendamos un Tribunal Supremo que se llama Tribunal de Casación, ¿no? El Tribunal Supremo de Casación. Tenía al famoso Carnevale, que era un juez que se dedicaba exclusivamente, cuando este hombre, que era un instructor, él no los mandaba a la cárcel, él instruyó la causa y luego los jueces lo mandaban a la cárcel, pues cuando lo mandaban a la cárcel, este señor en la Corte de Apelaciones se dedicaba a soltarlos. Porque evidentemente era un tipo que sospechosamente, de hecho lo procesaron, lo metieron a la cárcel, luego el propio Tribunal de Casación lo absolvió y tal, o sea, al propio Carnevale. Sí, claro. Pero quiero decir, nosotros tenemos ahí exactamente el mismo caso. Tenemos un puñado de jueces que por ejemplo, han instruido 15 jueces que yo sepa, el caso de los ERE, que es un caso de corrupción mafiosa política. Bueno, pues tenemos a nuestro antagonista, que es Conde Pumpido, que según nos meten 15... O sea, es un proceso que ha costado años y años y años de trabajo de 15 jueces más todos los que han participado. Y este señor ha llegado, el antagonista, nuestro Carnevale, ha llegado y los ha soltado a todos, delante de nuestras narices. Eso es mafia. Eso es mafia. Es decir, no van a lo que hizo el juez de Moraes con Lula en Brasil, ¿no? Exacto, eso también es mafia, pero es que lo de aquí es una mafia, digamos, que es esclava a la mafia, porque directamente han colonizado las instituciones como hace la mafia. La mafia colonizaba las instituciones para llevarse la obra pública, la basura, en fin, todo este tipo de cosas. Incluso, pues, ahí está Sicilia, ¿no? Que gracias a la mafia, pues tiene puertos sin barcos, carreteras sin coches y, bueno, en fin, empresas sin agua, ¿no? Entonces, estos funcionan exactamente igual. Sí. Y esto hay que decirlo, esto no, ahora mismo es una democracia formal, porque lo dice la Constitución, pero la forma de operar, en la práctica, esto es pura mafia. Ocurre algo curioso, que aquí hay una mafia, ¿vale? Perfecto, institucionalizada, el Estado o el Partido Socialista. Lo que pasa es que sin la colaboración del Partido Popular, que no sé si es un aliado, es un sicario, es un sostén o una víctima, vamos a dejarlo por ahí de momento, sin eso sería imposible. Sería imposible que el Constitucional estuviese copado como está y torciendo la mano a todos los poderes del Estado. Sería imposible que el Poder Judicial ya estuviese en manos de esa mafia. Sería imposible que el Banco de España, ahora han tragado, aunque es lo de menos realmente, estuviese en manos de esa mafia, el Tribunal de Cuentas, la Agencia F, con todo han tragado, en todo han ayudado. Ya no es solo el PSOE, es una casta política la mafia encamada con medios de comunicación y con empresas en contra de la gente corriente. La diferencia es que ahora mismo el Corleone es quien es decir, es el capo, ¿no? El gran capo. Pero efectivamente, es decir, el sistema mafioso de operar de la política no es algo exclusivo del PSOE. Lo que pasa es que el PSOE es, digamos, el maestro, ¿no? Y los demás son meros alumnos y van detrás. Pero, mira, otro factor de la mafia que tenemos es que es evidente. Es decir, una de las cosas que más costaba, por ejemplo, combatir en la mafia a las autoridades, no era ya que tuvieran comprado jueces, incluso senadores, en fin, a las más altas instancias, sino que tenían a la sociedad de su parte. ¿Y por qué? Porque la habían comprado. Es decir, muchísimas personas, al final, o bien trabajaban en empleos de empresas relacionadas con la mafia, o bien tenían pequeños trabajitos adicionales que estaban relacionados con la mafia, pero eso es exactamente lo que han hecho aquí. No solo, ayuda mucho también pensar que si no estás de su parte, te la juegas. No, pero en el fondo, si no había ningún incentivo para que colaboraran las autoridades, porque encima si colaborabas, es decir, te quedabas sin trabajo, entonces, porque en España, ahora resulta que sabemos que de 38 millones de personas que tienen más de 18 años, es decir, están en edad técnicamente de trabajar, 19 millones, de alguna manera, dependen de la mafia. Pero fíjate que hay una cosa dentro de todo este cuadro que está usted dibujando y me parece muy interesante y creo que es muy acertado el paralelismo. Incluso el mismo papel de Ábalos, es decir, tener a una persona a la que públicamente todo el mundo sabemos que tiene información y él le está amenazando, pero tener a esa persona ahí expuesta y ser capaz de tenerlo y decir, venga, atrévete. Claro. Ese ejemplo, porque la mafia tiene una necesidad de ejemplo, es decir, de afirmación, periódicamente tiene que demostrar su fuerza. Claro, y las cosas se demuestran para que lo vean. Sí. El terror funciona de esa manera. Porque las amenazas de Ábalos no son amenazas, son súplicas. Claro, está diciendo no, por favor, porque no. Pero nadie le está diciendo, no, nadie está entrando en pánico con eso. Es decir, me encantaría ver si eres capaz para ver hasta qué punto te puedo arruinar. En un modelo mafioso hay una característica fundamental, que aquel que cae en desgracia no es que caiga en desgracia para la familia a la que pertenece, cae en desgracia para todo el sistema. Es decir, Ábalos es un tipo que está solo realmente, está solo pero porque nadie quiere saber nada de él, sino que no solo es el PSOE, el PP, es decir, ha roto la omertá, entonces eso es, digamos, como lo imperdonable. Y esto, como tú decías muy bien, pues el PP es cómplice, por supuesto, opera dentro, digamos, de este sistema, está operando dentro de este sistema y en lugar de querer cambiarlo, reformarlo, está achantado. ¿Por qué? Pues porque ocurre que en la mafia muchas veces tienes que cometer delitos de sangre para poder entrar. O sea, para entrar tienes que mancharte. Entonces,
¿Qué ocurre? Que aquí el que está y el que manda o que tiene algún protagonismo tiene algo que esconder. Esas cosas porque... ¿Sabe usted cuándo me di cuenta yo de eso que está usted diciendo? Yo es que tengo más años que un loro ya. Me di cuenta cuando el episodio aquel de... ¿Cómo se llamaba el director? Roldán, el director general de la Guardia Civil. Roldán era director general de la Guardia Civil, resulta que se dedicaba a las corruptelas en las obras de los cuarteles, se llevaba dinero con las adjudicaciones, patatín, patatán. Entonces Roldán cae en desgracia, salen sus basuras a la luz. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Publican a través de Interview, creo que fue, las fotos aquellas famosas de Roldán en una habitación de hotel con una señora en tetas y con lo que parecía ser cocaína o algo en una mesa y tal. Y entonces cuando salió aquello, dije... ¿Qué persona va, se dedica a estar haciendo operaciones guarras y entonces va y se va a un hotel con una señora y se hace fotos con la señora y la cocaína? Ninguna persona normal hace eso. En ese momento me di cuenta de, coño, esto es lo típico de que cuando vas a entrar en un círculo corrupto te dicen, vale, pero primero necesitamos aquí el dossier para poder desactivarte en caso necesario. Así que vete al hotel con, mira, a ver, Loli, vete con este a haceros unas fotos tú en calzoncillos, ella en tetas y con un poco de cocaína, nos das las fotos y solo después de tener las fotos en nuestro poder entras en el círculo corrupto y te permitimos Bienvenido a la familia, ¿no? Bienvenido a la familia. En ese momento me di cuenta de cómo estaban operando las cosas en España. Eso es lo que más miedo da del en la sistema. mafia, vamos. A mí es lo que más miedo me da, más me preocupa del sistema. La El cosa sistema que operan en esos parámetros es muy difícil. Pero ya va mucho más allá de esas cuestiones chuscas de Roldán, y ya a nivel global es mucho más grave, la coacción ya no es solo a nivel nacional, da igual el país en el que nos pongamos, es siempre el mismo sistema. Lo vemos en Estados Unidos como hay una persecución constante que se sale un poquito de la línea de los dos partidos. Aquí ocurre, si hubiese habido oposición en todos estos países de Occidente, no existiría la presión, la represión que ejerce la mafia que tú dices sobre la gente de a pie, pero es que no hay oposición en España del Partido Popular, la de Vox, pero no es el segundo partido, el primero es el Partido Popular de hecho, y aún así está totalmente regalado, entregado o cómplice a la mafia del PSOE. Claro, es que ese es lo grave, porque al final el PSOE no engaña a nadie, no es solo una cuestión penal, yo no creo que sea solo que haya gente que se beneficia económicamente, realmente vivimos rodeados de fanáticos, de personas que se creen que el mundo se va a arder, en que en 2030 la temperatura va a ser invivible, que los hombres son violadores en potencia, pero es que es importante, porque no es solo que se beneficien materialmente, es que de verdad que hay fanáticos, que no necesitas darle preventa, al revés, le quitas todo su bienestar, pero votan algo en contra de su bienestar y el de sus hijos por una cuestión de fanatismo, y eso combatirlo es más difícil. Yo creo que hay un poco de todo, es decir, no todo va a ser, pero sobre todo el problema está en el dinero y poder y dinero. Es decir, porque eso está ahí en los que hacen, fíjate como, o sea, lo de Alemania es de asustar ahora mismo, es que Volkswagen, el grupo Volkswagen, igual, como siga así desaparece. Ese es un grupo que ahora mismo va a cerrar fábricas lo que no ha hecho en 80 años. Sus ejecutivos no viven de vender coches, viven de estar encamados con políticos. Bueno, pero ¿por qué están encamados con políticos? Porque es más lucrativo que vender coches para ellos, personalmente. Sí, por supuesto, será más lucrativo. Si se quedan en paro 1000 trabajadores de una fábrica, yo les da igual. No, el problema es que o te encamas con los políticos o estás fuera de juego. Es decir, tú no puedes vender un coche si no es como te digan que tienes que venderlo. Es decir, esto es la realidad. O sea, el problema de Occidente es que, sí, el problema de Occidente, por supuesto, luego se corrompen todos, no se sabe quién es el huevo, la gallina, pero tenerlo muy claro. Es decir, lo que está ocurriendo en Alemania es un tira y afloja, pero sobre todo es una iniciativa política de empeñarse en meterse en un sector al que primero han dicho sí, luego no, luego sí, luego no, luego sí, luego no, ha llegado el toro y los ha pillado a todos. Es decir, y no creo que nadie... Alemania está en estos momentos en producción industrial por debajo del nivel prepandemia.